Muy buenos días para cada uno de ustedes. Hoy es 15 de febrero del año 2025 y vamos a dar inicio a la cátedra de Derecho Constitucional dentro de la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales. Quiero comentarles que el día de hoy nuestro tema es el constitucionalismo. El objetivo general de esta materia es asegurar que el estudiante domine los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar el curso. El objetivo específico de la primera semana es que el estudiante comprenda qué es el constitucionalismo y qué es el derecho constitucional, sus antecedentes, sus principios y la relevancia que representan. Es necesario que conozcamos la historia, no solo del derecho constitucional, sino de todas las materias que van a ustedes a ver durante el periodo de su maestría en derecho, porque no se trata solamente de conocer una ley, se trata de saber el espíritu de esa ley, de saber por qué los legisladores la crearon, cuál es el objetivo de esa ley. Y cuando nosotros sepamos cuál es el objetivo, cuál fue la historia y por qué se crea una determinada ley, en este caso, la ley suprema, que es la Constitución Política de la República, vamos a tener una mayor afinidad con esa normativa legal. El constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Bueno, su definición se puede entender como una tendencia política de someter el Estado al derecho. También se le puede llamar constitucionalismo a la teoría y a la práctica de los límites del poder. Un poder absoluto corrompe, un poder absoluto es tiranía. Encuentra su completa expresión en las constituciones que establecen los límites, no solo formales, sino también materiales al poder político, representados por la barrera de los derechos fundamentales. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para que exista una verdadera democracia en un país, tiene que haber una absoluta separación de poderes. El poder ejecutivo o el organismo ejecutivo no tendría que tener ningún tipo de injerencia en el organismo legislativo ni en el organismo judicial. Y así tampoco el organismo judicial en el legislativo y en el ejecutivo, o el legislativo en el ejecutivo y en el judicial. Debe de existir una verdadera separación. Más adelante vamos a ver la teoría de los pesos y los contrapesos, que es básicamente un control que se tiene entre cada uno de los organismos para precisamente delimitar ese poder, que ese poder no sea de ninguna forma absoluto. Esto que tenemos aquí es la Constitución Política de la República, perdón, es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es una gráfica que muestra cuál es la jerarquía que tienen las leyes a nivel mundial. O sea, esto es prácticamente en la mayoría de países democráticos. En la cúspide, en la cúspide tenemos a la Constitución. O sea, la Constitución es la máxima ley de una nación, la máxima ley de una república, de un Estado. Y a partir de la Constitución Política de la República, empieza hacia abajo a tomar importancia las diferentes normas. Por ejemplo, en esta que es la
pirámide de Kelsen básica, por llamarlo de alguna forma, debajo de la Constitución están las leyes orgánicas y las leyes especiales. Inmediatamente debajo de esas leyes orgánicas y especiales están las leyes ordinarias y decretos. Debajo de las leyes ordinarias y de los decretos están los reglamentos. Abajo están las ordenanzas y en la base están las sentencias, de acuerdo a esta pirámide de Kelsen, que es la pirámide base, por llamarlo de alguna forma. No voy a entrar en detalles en este momento sobre esta pirámide de Kelsen porque en unos minutos vamos a conocer la pirámide de Kelsen aplicada a la República de Guatemala. Ahí voy a ir detallando cada una de las normativas y su jerarquía dentro de la pirámide de Kelsen. Por lo tanto, esta, repito, es la pirámide base. ¿Qué es la Constitución? Bueno, la Constitución es el texto de carácter jurídico político. Es el texto de carácter jurídico político. Es un fruto del poder constituyente que fundamenta, según el normativismo, todo el ordenamiento, situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos, escuchen, limitándolos al servicio de las personas. Además, tiene el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella. Eso es a lo que denominamos una jerarquía constitucional. Entonces, ¿qué significa esto? Que la Constitución va a ser siempre la norma superior de todo el esquema jurídico de un país. Siempre. No va a haber ningún instrumento, ninguna ley, ningún tratado, ningún convenio que esté por encima de la Constitución. Maestrando Carlos Arturo, le doy la mano, le doy la palabra, perdón. Disculpe, es que teníamos problemas de que en la página no tira el link, entonces ahorita se van a empezar a conectar todas las personas. Muchísimas gracias. Pues, Entonces, tal vez voy a no sé dar si nos puede voy a dar dar unos 2 minutos para sí. que empiece, porque definitivamente no, todos andábamos perdidos y ahorita nos mandaron el link. Ok, Disculpe que perfecto, lo maestrando. interrumpa. No se ¿Sí? preocupe, maestrando. Claro que sí. Buenos días, Lick. Buenos días. Disculpes que venimos de la otra página. Ya le comentó el colega, pero no podíamos No se ingresar en preocupe, el otro. maestranda Azucena. Qué gusto saludarla. Gracias, igualmente, Lick. Gracias. Sí, somos como 60 alrededor, entonces ahorita que creamos otro chat en el curso anterior, entonces ahorita se van a conectar todos. Perfecto, maestrando. Le Ajá. agradezco mucho su apoyo y vamos a dar un par de minutitos para que todos podamos compartir los conocimientos. Buen día, con una Buen día, consulta. maestrando. Buenos días, estimado Lick. Con una molestia, mira de que no sé si estamos conectados desde la plataforma de la universidad o cómo. Solo mandaron este link, yo me conecté, no sé cómo está la situación. ¿Me podría explicar? Disculpe. Sí, regular. Es
Es por esta única vez que se van a conectar de esta forma. Posteriormente, de la universidad les van a girar las instrucciones para que se puedan conectar a través del correo institucional que se les fue proporcionado. Les soy sincero que yo no conozco mucho de los temas administrativos porque no conozco, pero está la licenciada Lisbeth López de la sede académica 3, que posiblemente nos puede apoyar con esto. Muy amable, Lick. Para tenía inconvenientes la plataforma, por eso fue que se compartió el link a las secretarias para que se los compartieran inmediatamente a ustedes, pero ya lo están solucionando, pero la clase ahorita es normal. Gracias. No, lo que preguntaba el maestrando, licenciada, es cómo van a hacer en el futuro para conectarse o si siempre les van a mandar un link. No, tienen que ingresar normal solo por esta vez, por el inconveniente que tiene el curso, fue que se compartió el link. En todas las clases tienen que conectarse de la misma forma del correo. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, vamos por 46 alumnos, vamos a dar un minutito más, tomando en cuenta que pues fue por un error técnico de la plataforma. Vamos a dar un minutito más y voy a reiniciar la clase. Ya vamos por 51 compañeros, vamos a dar unos segunditos más. Muy bien, ya le dimos admisión a todos los que estaban en espera y vamos a dar inicio nuevamente. Muy bien, me presento, mi nombre es Giovanni Pivaral, soy abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, tengo un Baccalaureatus Artibus en Ciencias Jurídicas y Sociales, tengo una maestría en Criminología y Criminalística y un doctorado en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad de Salamanca y estoy finalizando mi segundo doctorado en Derecho. Entonces, quiero felicitarlos a ustedes porque están iniciando esta nueva aventura académica que estoy seguro les va a traer muchas, pero de verdad, muchas satisfacciones porque las ciencias jurídicas y sociales son normativas que están presentes en cada momento de nuestra vida. No hay un momento en que alguna ley o alguna norma no esté presente en nuestra vida. El simple hecho de que vayamos a la tienda y compremos un refresco de soda, al pagarle a la persona, estamos cumpliendo con la ley del IVA, por ejemplo, al pagar y dentro del producto que compramos ya viene incluido el impuesto al valor agregado. En ese momento estamos ya participando en nuestro Estado de Derecho con el cumplimiento del impuesto al valor agregado. Entonces, es para mí un verdadero honor poder compartir mis escasos conocimientos en esta materia que es por demás importante
porque como lo vamos a ver ahorita, la Constitución Política de la República es la reina de todas las leyes de un Estado, de un país, de una república. Entonces, sin más, vamos a compartir pantalla. Ya estamos 58 personas, considero que ya es un número bastante aceptable. Y nuevamente pido disculpas en nombre de la universidad por las fallas técnicas que se tienen, pero estoy totalmente seguro que ya el departamento correspondiente está haciendo todo para que esto no vuelva a suceder dentro de 8 días. Entonces, hoy es 15 de febrero del año 2025 y vamos a compartir nuestra pantalla. Muy bien. Esta es la primera clase del derecho constitucional guatemalteco dentro de esta maestría en ciencias jurídicas y sociales. El tema es el constitucionalismo. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo de la clase de Derecho Constitucional es asegurar que ustedes dominen los contenidos programáticos de esta asignatura al aprobar su curso. El objetivo específico de esta primera semana es que ustedes comprendan qué es el constitucionalismo y el derecho constitucional, sus antecedentes, principios y la relevancia que representa. Tengo entendido que todos ustedes son miembros de las facultades de ciencias económicas, auditores, contadores públicos, economistas, etcétera. Entonces, pues es un privilegio compartir con ustedes. Por favor, yo regularmente estoy viendo mi pantalla, la presentación que ustedes tienen también, pero no miro si alguien levanta la mano. Entonces, por favor, sin ninguna pena, interrumpan, porque cuando ustedes me hablan, entonces yo ya, pues ya les puedo dar la palabra, pero si solo me levantan la mano, no me es posible verlos porque... repito, yo miro lo que yo les estoy presentando. Entonces les voy a agradecer que en vez de levantar la mano, por favor, me platiquen. Cuando no esté compartiendo pantalla, entonces sí miro quién levanta la mano. El constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Bueno, se puede entender como una tendencia política de someter el Estado al derecho. También se le puede llamar constitucionalismo a la teoría y la práctica de ¿qué? De los límites del poder. Un poder absoluto es un nepotismo. Un poder absoluto no es una democracia. Si alguna persona individual o jurídica ostenta el poder absoluto, eso no es una democracia. Encuentra su completa expresión el constitucionalismo en las constituciones que establecen límites, no solo formales, sino también materiales, al poder político, representados por la barrera de los derechos fundamentales. Eso significa que debe obligadamente existir una separación entre los poderes que existen en una república. Más adelantito vamos a ver que en Guatemala se da esto en base al derecho constitucional, pero vamos a verlo un poquito más adelante. Esta, como algunos de ustedes conocerán, es la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen es la que nos muestra la normativa jerárquica de las leyes de un Estado. En la cúspide está la Constitución. Inmediatamente abajo están las leyes orgánicas y especiales. Posteriormente, las leyes ordinarias, los decretos, abajo están los reglamentos, las ordenanzas, las sentencias. Esta es la pirámide de Kelsen básica, por llamarlo de alguna forma. Pero nosotros en Guatemala tenemos nuestra pirámide de Kelsen, lógicamente, sobre esta base, y esta es la que vamos a ver un poquito más adelante. Por eso no me extiendo en explicar esta, porque quiero ahondar, compartir con ustedes la pirámide de Kelsen aplicada al Estado de Guatemala. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es el texto de carácter jurídico, político, fruto del poder constituyente que fundamenta, según el normativismo,
todo el ordenamiento situándose en él como norma que recoge, define y crea los poderes constituidos, limitándolos al servicio de las personas. Pero ¿por qué es un texto de carácter jurídico-político? Bueno, primero, por la forma en que se crea. Una constitución tiene que ser obligadamente creada por un poder constitucional, por una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso de la República no puede crear una constitución. Tiene que ser un poder creado especialmente para la elaboración de una constitución. Pero ¿cómo vamos a crear ese poder? ¿Cómo vamos a elegir a los constituyentes, a los que van a realizar una constitución? ¿Cómo se eligieron a los que elaboraron nuestra actual constitución? Pues a través de las urnas, a través del voto. ¿Y quiénes postularon candidatos a esa Asamblea Nacional Constituyente? Pues partidos políticos, ¿ya? En aquel entonces la mayoría era la Unión del Centro Nacional, que era la UCN, y la Democracia Cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional y otros partidos que en su mayoría ya desaparecieron. Pero son partidos políticos, ¿ya? Y las personas elegimos a través de nuestro voto a esos constituyentes que elaboraron esta constitución, que tiene luces y sus sombras, pero que es nuestra constitución y que la tenemos que respetar, conocer y aplicar. Entonces, esta constitución nos indica que los poderes constituidos dentro de esta misma constitución están al servicio de las personas, del pueblo, de la ciudadanía, no de un grupo en específico, sino de la total población. Tendrá el carácter de norma suprema, de manera que prevalecerá sobre cualquier otra que fuese posterior y contraria a ella. A eso le llamamos jerarquía constitucional y que, como ya lo vimos en la pirámide de Kelsen, es la que está en la cúspide. Al decir de Kelsen, es la norma que da la lógica a todo el sistema. El derecho común surgirá de ella y por mecanismos de derivación y aplicación. La misma Constitución establece, y lo vamos a ver más adelante, pero se los adelanto, que cualquier norma jurídica que se oponga o contradiga la Constitución Política de la República es nula ipso iure, o sea, nula de pleno derecho. Si los legisladores, por ejemplo, en este momento crearan alguna ley que contradice cualquier artículo de la misma Constitución, nace muerta, porque es nula de pleno derecho, nula ipso iure. ¿Cuál es la estructura formal de nuestra Constitución? La estructura formal de un texto constitucional establecido por la doctrina sería la siguiente. Primero, la justificación del propio poder constituyente originario, o sea, el mismo poder constitucional, la misma Asamblea Nacional Constituyente tiene que justificar el por qué están realizando esta Constitución. Esto es lo que comúnmente nosotros llamamos el prólogo. Luego tenemos la aplicación de la soberanía nacional. ¿Por qué se hace una constitución? Porque el pueblo le dio a la Asamblea Nacional Constituyente ese poder, esa facultad para poder elaborar la carta, la Constitución. Los poderes constituidos dentro de una constitución obligadamente tiene que establecerse cuáles van a ser los poderes u organismos que van a regir a la República, al Estado. La enumeración de los derechos fundamentales, que en el caso de Guatemala es toda la parte dogmática, y luego tenemos la estructura material, el cómo va a estar establecida la Constitución. No entro en detalles porque todo esto es parte del curso. Vamos a ver cuál es la parte dogmática, vamos a ver
cuáles son los artículos, cuáles son los derechos que establece nuestra Constitución. Los requisitos esenciales de una Constitución. Primero, es que es un texto escrito, ¿ya? Todas las naciones del mundo tienen una Constitución escrita. Por ejemplo, Inglaterra tiene una Constitución, aunque tiene algunas normativas que tienen también un rango constitucional, como lo tiene Guatemala también. La Constitución es un texto escrito, único. No pueden haber 2 o 3 constituciones, una sola Constitución. Es orgánico y superior a todas las normas de aspecto formal. ¿Por qué es orgánico? Porque es la normativa que va a organizar al Estado. Y, como lo ha dicho anteriormente, es superior a todas las normas de aspecto normal. A través de dicho texto se estructura de forma básica al Estado y establece una carta de derechos individuales. Como ya lo dije, toda la parte dogmática comprende todos, absolutamente todos los derechos que en este caso los guatemaltecos poseemos. Lógicamente, empezando por el derecho a la vida, hasta todos los derechos sociales, académicos, culturales, entre otros que tenemos los guatemaltecos. Pese a que las constituciones previas al constitucionalismo no poseían las características enunciadas, estas se nutrieron de concepciones e instituciones previas como distinción entre el poder legislativo ordinario y uno superior en primacía de reglas supremas, el imperio de la ley y la jerarquía normativa. Siempre ha sido la base del constitucionalismo, el imperio de la ley y la jerarquía normativa. No puede haber, repito nuevamente, una normativa superior a la Constitución Política de la República. Sus principios de sujeción. La ley expresa que el orden social está sometido a las leyes y no a las personas. ¿Qué significa esto? La misma Constitución establece que la Constitución prevalece en lo social que en lo particular. O sea, si hay algún dilema en que si esto afecta a Juan Pérez o afecta a la comunidad A, nos vamos a ir por lo que le interesa a la comunidad A, no lo que le interesa a Juan Pérez, no a una persona, sino para todas las personas. Y algo importantísimo, limita el poder. Es el principio que pone límites al poder del Estado. La división de poderes del Estado garantiza el equilibrio y la justicia social dentro del Estado de Derecho. Ninguno de los poderes, ninguno de los organismos existentes como parte de la estructura de un Estado puede tener ni debe tener más poder, más influencia que otro. Cada uno de los poderes o de los organismos del Estado tiene su propio rol. El organismo legislativo tiene que crear normas jurídicas, tiene que crear leyes. El organismo ejecutivo tiene que velar por el cumplimiento de esas leyes y, por supuesto, tiene que cumplir esas leyes. Y el organismo judicial tiene que velar porque quien infrinja esas leyes debe de ser sancionado. Esas son las funciones básicas de los 3 organismos o poderes del Estado. Voy adelantito a explicarles por qué yo hablo de poderes y de organismos. ¿Cuál es el proceso histórico? Bueno, para que nosotros podamos amar una normativa legal, en este caso la Constitución, tenemos que conocerla, tenemos que conocer su historia, tenemos que conocer de dónde provino, de dónde nació, por qué los constituyentes dejaron el artículo 1, por qué dejaron el artículo 100, por qué los 200, por qué el 40, por qué.
Tenemos que conocer su historia, porque si no conocemos la historia, simplemente vamos a ser como loritos, solamente vamos a repetir lo que dice la ley. Tenemos que conocer su historia. Tenemos que entender la Constitución. Tenemos que aplicar y respetar la Constitución. En el proceso histórico se puede dividir esencialmente en dos etapas: el constitucionalismo liberal o clásico y el constitucionalismo social. Son las dos etapas del proceso histórico del constitucionalismo. El constitucionalismo liberal o clásico nace como conquista de la clase burguesa, emergente ante el poder de los monarcas. Surge como una respuesta necesaria a los grandes cambios sociales en las sociedades en proceso de industrialización. Fue el fruto de tres revoluciones: la inglesa del siglo XVII, la norteamericana del siglo XVIII y, por supuesto, de la Revolución Francesa del siglo XVII también. Estas tres revoluciones, que se le da el carácter de industrial, no revoluciones bélicas, sino revoluciones industriales, pero que crearon un parteaguas entre todos los poderes monárquicos y el poder del pueblo. ¿Qué pasaba en la época de las monarquías? Pues que el rey o la reina tenían el poder absoluto. El monarca era todo. El monarca decretaba leyes, el monarca hacía cumplir las leyes y el monarca castigaba cuando no se cumplían las leyes. El monarca era omnipotente. No había poder superior a él. Entonces, eso ya no puede ser. Hoy en día tenemos muchas monarquías, la inglesa, la española, pues en muchos lugares hay reyes, pero son únicamente figuras sociales que no tienen mayor injerencia más que protocolaria. Pero ya todos los países tienen gobiernos plenamente establecidos con los tres poderes u organismos principales: judicial, legislativo y ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Los burgueses, o sea, las personas económicamente poderosas, ya no querían estar únicamente supeditados a lo que el rey decía, porque si el rey se le antojaba, podía encarcelarlos, matarlos, crearles alguna persecución penal y quitarle todas sus propiedades. Entonces, esa clase se empiezan a unir y dicen: no, ya no es posible que siga reinando únicamente un monarca. A raíz de eso ya se crean estas revoluciones y cambian totalmente el esquema. Creo que la revolución que más notoria, la que más aportó para estos cambios radicales, fue la Revolución Francesa del siglo XVII. El constitucionalismo social se da por los puntos débiles del constitucionalismo liberal, entre otros. Hay evidencia que sus postulados son formales, pero no son materiales, y son válidos para una clase social, porque ¿quién la hizo? Los burgueses. Yo utilizo el término burgués porque es el término que en la literatura se aplica también, ¿ya? Lo podemos hablar como privilegiados, clases económicas altas, etcétera, pero el término literario es burgués, por lo tanto, ese término voy a seguir utilizando. Pero ellos, lógicamente, pensando en sus intereses, dicen: no, o sea, yo estoy generando riqueza únicamente para que el rey tenga de todo. Entonces, no, yo también quiero tener mi propio dinero y quiero tener un gobierno que también trabaje para mí. Entonces, en ese orden de ideas, pues crean el constitucionalismo liberal. Pero repito, era formal, pero no material. La burguesía dio las bases ideológicas, el concepto positivo de libertad, el concepto sustancial de la igualdad, participación política, principios del establecimiento de un orden económico distinto de función social de la propiedad. Antes todo era del rey y el rey lo concedía bajo algunas circunstancias. Con el constitucionalismo, pues cualquier persona que tenga las posibilidades económicas tiene la posibilidad de tener una propiedad. Intervención del Estado en la economía
de prevalencia del interés general y la protección del derecho de trabajo, garantía de la seguridad social y ampliación del catálogo de derechos y deberes políticos. Pero sí es cierto que desde el siglo XVII se crearon derechos individuales inalienables, como el derecho del hombre. Sin embargo, ha sido una lucha constante, una lucha ideológica, una lucha de siglos, no de años, de siglos, para poder tener las libertades que hoy en día tenemos. Las libertades, y para mí, una opinión muy personal, los libertinajes que se tienen en algunos países y que afortunadamente en Guatemala todavía no los tenemos. ¿Cuáles son los principios doctrinales? Primero, la división de poderes. En todo rigor, debe decirse división del poder en distintas funciones o división tripartita del poder, siendo 3 las clásicas, que permiten un efectivo control interno y externo. El modelo puro, proyectaba una situación de total independencia entre las 3 expresiones del poder: legislar, ejecutar lo legislado y decidir los derechos de los particulares. Organismo legislativo, organismo ejecutivo y organismo judicial. Siempre han sido estos 3 poderes u organismos los que tienen el control de un Estado. El Estado de Derecho. Todos oímos, es que el Estado de Derecho, es que estamos dentro de un Estado de Derecho, pertenecemos a un Estado de Derecho, soy parte de un Estado de Derecho, pero muchos no sabemos lo que es un Estado de Derecho. Este se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación, y es eficaz cuando se aplica en la realidad, con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. Por ejemplo, todos los presidentes de la República no podrían trabajar solos. Para ello tienen que tener diferentes órganos de ejecución. Esos órganos en Guatemala se llaman ministerios. Estos son órganos que van a contribuir con con la persona que ostente el poder en la presidencia. Son los que van a ejecutar las políticas de gobierno. Adicional a los ministerios de Estado, pues tenemos las diferentes secretarías, tenemos instituciones autónomas, semiautónomas, que sustentan el poder del Estado. Sin embargo, no basta con que exista una autoridad pública sometida al derecho. Para estar en presencia de un verdadero y auténtico Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico del respectivo Estado debe reunir una serie de características que dan origen a un Estado de Derecho real o material. El concepto de Estado de Derecho se explica por 2 nociones: el Estado de Derecho en sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material. Tenemos como base para un verdadero Estado de Derecho la soberanía nacional. ¿Qué es la soberanía nacional? La soberanía de la nación es una entidad abstracta y única, vinculada normalmente a un espacio físico, la terra patria o la patria, a la que pertenecen tanto los ciudadanos presentes como así también los pasados y los futuros, y se define como superior a los individuos que la componen. También consiste en la capacidad tanto jurídica como real de decidir de manera definitiva y eficaz en todo conflicto que altere la unidad de la cooperación social y territorial, en caso necesario e incluso contra el derecho positivo, y además de imponer la decisión de todos los habitantes del territorio.
yo voy a ser lo más objetivo posible que pueda. Yo tengo mi propia opinión política, yo tengo mis propias creencias, yo tengo, repito, mi ideología política, y respeto con todo mi corazón todas las ideologías, escucho, aplaudo o censuro de acuerdo a mis creencias. Pero en el caso de una cátedra, el docente tiene que ser objetivo, tiene que ser ecuánime, y eso es lo que yo voy a tratar de hacer. Sin embargo, es necesario que se hable de algunas situaciones para que podamos entender el todo de la problemática. Hace algunos años, un embajador lo digo con nombres y apellidos, un embajador de los Estados Unidos de nombre Todd Robinson, junto con el señor Iván Velázquez, pretendieron modificar la Constitución Política de la República, instando a que se hicieran reformas a la Constitución. En una ocasión, un periodista americano, por supuesto, le dice al señor Todd Robinson: mire, pero usted como embajador de una nación no puede intervenir en el derecho interno de un país. Usted no puede solicitar o incluso inducir a que se haga una modificación de la Constitución, porque estaría atentando contra la soberanía nacional. Y esta persona respondió, y está grabado, está documentado, no es algo de invento mío. El señor Robinson respondió: a mí, la soberanía nacional de Guatemala no me importa nada. A mí lo que me importa es que haya ley, que haya una constitución adecuada, pero no dijo adecuada para qué o a favor de quién, ¿ya? Entonces, pues no puedo dar una opinión al respecto de por qué el gobierno de turno no protestó enérgicamente y solicitó la expulsión del embajador al dar esas declaraciones, pero supongo que fue por la situación política que se vivía en esos momentos, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Son los derechos o facultades básicas e inalienables, o sea que nadie se las puede quitar, que se reconocen en un ordenamiento a los seres humanos. La estabilidad constitucional. La Constitución ha de servir de marco jurídico para la justificación del poder político y por ello ha de gozar de cierto grado de estabilidad en su texto, soportando el paso de sucesivos gobiernos sin necesidad de cambiar su letra. Por ello, la modificación de la norma suprema está sometida a una gran cantidad de restricciones, destacando especialmente el requisito de mayorías especialmente cualificadas para las votaciones sobre su alteración. ¿Qué es esto? Bueno, una constitución no puede ser cambiada a sabor y antojo del gobierno de turno, como lo pueden ser algunas leyes, como algunas personas que se encuentran dentro del Congreso quieren cambiar algunas leyes para favorecer pues determinadas situaciones dentro del Congreso de la República. Esas leyes sí pueden ser cambiadas, pero la Constitución no. Lo vamos a ver más adelantito, pero se los adelanto, hay varios tipos de constituciones. En cuanto a sus reformas, están las constituciones pétreas, que como su nombre lo indica, son como que si estuvieran escritas en piedra, no pueden ser modificadas bajo ninguna circunstancia. Están las constituciones blandas, que son aquellas que sí pueden ser modificadas pues bajo un determinado procedimiento, y están las constituciones mixtas, como la de Guatemala, que tienen artículos pétreos y artículos blandos o modificables, ¿ya? La Constitución tiene artículos pétreos que bajo ninguna circunstancia pueden ser modificados por nadie, mientras que otros artículos sí pueden ser modificados. Por ejemplo, el artículo que regula la pena de muerte. La Constitución Política de la República establece que la pena de muerte puede ser modificada
eso significa eliminada por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso. O sea, este es el único artículo de la Constitución que puede ser modificado por un simple decreto legislativo del Congreso de la República, que tiene que llevar, eso sí, sus 3 sesiones para poder ser autorizado. No puede ser autorizado de urgencia nacional, tiene que cumplir con las 3 lecturas para que pueda ser ley. Es el único. Todos los demás tienen que someterse a un camino que vamos a ver más adelante, que incluso incluye la creación de una Asamblea Nacional Constituyente en algunos casos, y en otros, pues, el voto favorable de las 2/3 partes, pero tiene que incluir una consulta popular para poder determinar si sí o no se acepta lo que el Congreso decidió. Entonces, pues esa es una de las grandes características de la Constitución. No puede ser cambiada al sabor y antojo del gobierno de turno. Muy bien, sigamos. Muy bien. La supremacía constitucional supone la estructuración del ordenamiento jurídico en una pirámide jerárquica, en la que la Constitución ocuparía la cúspide. Así, la supremacía supone el punto más alto en la escala jerárquica normativa, de manera que cualquier norma posterior y contraria que eventualmente entre en colisión con la norma suprema provocaría la nulidad de la norma inferior, lo que le dije que es nula de pleno derecho, nula ipso iure. El mayor desarrollo de este concepto se debe a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Bueno, ahora sí, miremos la pirámide de Kelsen ajustada al Estado de Guatemala. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la cúspide? ¿Qué es lo que está hasta arriba de nuestra legislación? Pues lógicamente la Constitución Política de la República de Guatemala. No hay ninguna otra ley que esté por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sin embargo, la misma Constitución Política indica: en materia de derechos humanos, los tratados y convenios internacionales aceptados por la República de Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno de Guatemala. ¿Eso qué significa? Que cualquier ley orgánica, ordinaria, reglamentaria o norma individualizada tiene que tener respeto, tiene que tomar en consideración los tratados y convenios internacionales única y exclusivamente en materia de derechos humanos. ¿Ya? Esto significa que estos tratados van a estar dentro de la misma tabla que la Constitución, pero no son superiores a esta. Dentro de esta misma tabla o punta, vamos a tener las leyes constitucionales. Voy a parar aquí un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla para poder platicar con ustedes. Sigamos. Vamos a tener después las leyes orgánicas y especiales, luego las leyes ordinarias, los reglamentos y las normas individuales, los contratos, las resoluciones, las sentencias. Muy bien. Me aparto, dejo de compartir y regreso con ustedes. Muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de convenios, tratados y aceptados por la República de Guatemala, ¿alguno de ustedes me podría comentar qué convenio o tratado conoce que sea en materia de derechos humanos? Por favor, abro la discusión. Buenos días, licenciado. Buenos días, maestranda Indira. Gracias. Bueno, uno de los tratados y convenios que tenemos firmados e incluso hasta tienen protocolos facultativos son los derechos de la niñez.
Totalmente de acuerdo. Ujú. Ese es uno de los derechos, sobre derechos humanos, perdón, que tiene preeminencia. Cuando se hace alusión en cualquier normativa, por ejemplo, a la ley Pina viene supeditada a los tratados y convenios sobre la niñez y adolescencia. Es un tratado que debe tomarse en consideración para cualquier situación en donde se estén tratando asuntos relacionados a niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal. Muchas gracias, maestranda Indira. ¿Algún otro que conozcamos? Sí, el convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, si no estoy mal. Sí, tiene usted toda la razón, maestranda Mayra. Esto es este y el convenio 169, por ejemplo, de la OIT, son convenios que tienen preeminencia a la hora de tomar alguna resolución o elaborar alguna normativa referente al derecho de trabajo. ¿Algún otro, por favor? Buen día. Buenos días, maestro Carlos. En tema de materia de derechos humanos, pues tenemos el Pacto de San José. Claro que sí. El Pacto de San José es tal vez uno de los tratados que más se aplican en la administración de justicia penal, en virtud de que Guatemala es firmante de este Pacto de San José, que constituye normas mínimas para la aplicación de justicia y en materia penal, básicamente. Otro de los tratados, por ejemplo, está el Tratado de Belén do Pará, que es contra la violencia intrafamiliar, la CEDAW, que es el Tratado contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, con todo tipo de violencia contra la mujer. Todos estos tratados, y algunos otros, por supuesto, son tratados de derechos humanos que tienen preeminencia, no sobre la Constitución, sino sobre todo el derecho interno. Cuando nosotros, como abogados litigantes, como abogados del Estado, como fiscales, como defensores públicos, como Procuraduría General de la Nación, como jueces, como miembros del sector justicia, desarrollamos algún tema sobre una causa penal o sobre una causa de niñez y adolescencia o adolescentes en conflicto con la ley penal, siempre tenemos que tomar en cuenta la normativa internacional en derechos humanos. No podemos apartarla. Los jueces, cuando emitimos una resolución, ya sea un auto o una sentencia, tenemos la obligación de fundamentarlo. Cuando nosotros fundamentamos un auto o una sentencia, obligadamente tenemos que ver el principio de convencionalidad, o sea, tenemos que incluir dentro de nuestras resoluciones la normativa internacional. Han habido casos en donde la parte que se vio afectada cuando un juez no emitió dentro de su resolución el principio de la normativa internacional, impugnan dicha resolución y regularmente la Corte de Constitucionalidad da con lugar el amparo, en virtud de que es obligatorio que se tome en consideración el derecho internacional en materia de derechos humanos para poder tener cualquier resolución judicial. Bueno, luego dice la pirámide de Kelsen que tenemos también las leyes constitucionales. Por favor, alguien que tenga conocimiento de cuáles son estas leyes constitucionales. Doctor. Sí, por favor, maestra Andana. Ahí está la ley de amparo. Amparo, constitucionalidad. La ley electoral. Creo que la libre de emisión del pensamiento y la de orden público. Sí. ¿Le faltó una? La Constitución. No. Le faltó la ley electoral y de partidos políticos. Estas son las leyes de rango constitucional. Muchas gracias, maestra Ana. Le agradezco mucho. Estas son las leyes de rango constitucional.
la ley de amparo, exhibición personal y constitucional, la ley de orden público, la ley electoral de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento y, se me fue ahorita mío. La ley electoral de partidos políticos, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de orden público, la ley electoral de partidos, perdón, la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. No estamos bien. Entonces, pero, ¿por qué son leyes de carácter constitucional? ¿Qué las hace que tengan ese rango de carácter constitucional? A ver, alguien que me pueda contar por qué creen ustedes que tiene el rango constitucional la ley de amparo, exhibición personal y constitucional, o la ley de orden público, o la ley electoral y de partidos políticos. Porque están consideradas en la Constitución Política de la República. ¿Protege a la persona? No. No. Nos brindan garantías. No, la mayoría de leyes nos brindan garantías. ¿Es por el campo de aplicación de esa misma ley? No. ¿Es porque está contemplado dentro de la Constitución su existencia? No. ¿Establecen derechos? No. ¿Por los principios y valores del ordenamiento jurídico? No. Porque dan normas y lineamientos específicos de cómo se deben de estar distribuyendo los poderes y ¿cómo es la palabra? Sería no los poderes, sino cómo deben de irse comportando cada uno de los poderes. No. Es muy sencillo. ¿Será no, ya lo está googleando, maestra Ana. No, miren, yo les voy a decir. Son normas constitucionales porque fueron elaboradas por una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que son constitucionales. La Constitución Política de la República, les decía hace unos minutos, es obligadamente elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente. Y todas las normas que una Asamblea Nacional Constituyente crea tienen el rango de constitucionales, precisamente porque quien las elabora es la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que tienen ese rango de constitucional, por quien las elabora. Aunque no toca el tema ahorita, pero no me gusta dejar nada en el tintero. ¿Quién hace las leyes? Bueno, las leyes las hace, en primer lugar, una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente es un ente jurídico creado única y exclusivamente para eso, solamente para elaborar leyes de rango constitucional. No pueden hacer absolutamente nada. Una Asamblea Nacional Constituyente no puede elaborar un código penal, un código civil, un código de salud, nada. Solamente leyes de rango constitucional. En segundo lugar, tenemos al Congreso de la República. El Congreso de la República emite decretos legislativos. Por ejemplo, el decreto 289, que es la ley del organismo judicial, solo para darles un ejemplo. La gran mayoría de leyes están elaboradas por el Congreso de la República. En tercer lugar, tenemos al Gobierno de la República. El Gobierno de la República emite decretos gubernativos. Por ejemplo, alguna normativa para la creación de, por ejemplo, la Comisión Nacional contra la deforestación. No, hay una comisión ahorita que se llama Comisión Nacional contra la corrupción. Esta comisión fue creada, me parece, en este gobierno. Pues para crear esa comisión se necesita una normativa legal. Esa normativa legal no es necesaria que la haga el Congreso, sino lo hace el gobierno a través de un decreto ejecutivo. Acuerdo. Perdón, un acuerdo. Acuerdo gubernativo. Un acuerdo gubernativo que debe de ser regularmente elaborado en Consejo de Ministros. Pero también tenemos los decretos leyes.
Los claros ejemplos es el decreto ley 106 y el decreto ley 107, el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil. Estos son decretos leyes. ¿Por qué es un decreto ley? Porque fue creado por un organismo ejecutivo, sin que existiera Congreso. En ese tiempo, el gobierno de Enrique Peralta Zurria disuelve el Congreso y crea el decreto ley 106, el decreto ley 107, entre otros muchos, que todavía tienen vigencia. Entonces, ahí no intervino el Congreso de la República, pero es una normativa de carácter obligatorio que aún el día de hoy está más que vigente. El Código Civil y el Código Procesal Civil, que ya merece muchas reformas, cierto, pero ahí está vigente. El decreto ley, entonces, es aquel que está elaborado por el poder, por el organismo ejecutivo. Entonces, estos son los que normalmente crean normativas legales. Ahora, ¿se recuerdan que vimos la pirámide de Kelsen y hasta arriba tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales aceptados y ratificados por Guatemala, a las leyes constitucionales que ya vimos que son las elaboradas por la Asamblea Nacional Constituyente, y ahorita bajamos a las leyes especiales u orgánicas? Cuando hablamos de una ley orgánica, ¿alguno de ustedes me puede indicar alguna, por favor? ¿Que recuerden? ¿El Seguro Social? La ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sí. ¿Alguna otra? La ley del organismo ejecutivo. ¿Perdone? La ley del organismo ejecutivo. Sí. Ley orgánica del Ministerio Público. Sí. La ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sí. La ley orgánica del organismo legislativo y la del presupuesto. Sí. Muchos de ustedes son egresados de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esa es una ley orgánica también. Tenemos la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, y así, tenemos muchas leyes orgánicas. Pero, ¿por qué son hasta arriba? ¿Por qué están abajo de la Constitución? ¿Por qué no es una ley ordinaria? Pues su nombre lo indica, porque es orgánica, porque va a darle vida a una entidad pública, le va a dar sus propios, todo el andamiaje jurídico para que pueda funcionar. Por ejemplo, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos permite que, por ejemplo, tenga su propio cuerpo colegiado, que tenga sus propios reglamentos. La San Carlos tiene una cantidad de reglamentos, que creo que tiene reglamentos hasta cuántas veces respira el alumno en la San Carlos, que no los conocemos, sí, pero tiene una cantidad de reglamentos grandísima. Por ejemplo, a ver, ¿quién es la máxima autoridad de la San Carlos de Guatemala? Consejo Superior Universitario. Muchas gracias, maestrando Marvin. Regularmente cuando uno le pregunta a un estudiante de nuevo ingreso, por supuesto, ¿quién es la máxima autoridad de la universidad? Lo primero que contestan es el rector, pero no. La máxima autoridad del Consejo de la Universidad de San Carlos de Guatemala es el Consejo Superior Universitario, y en su ley orgánica establece cómo se conforma ese Consejo Superior Universitario, cómo se elige a cada uno de los representantes ante el Consejo Superior Universitario. ¿Cuál es el método de elección? Recuérdense que el método de elección de la Universidad de San Carlos es por colegios electorales, no es por voto directo, como lo es a la presidencia y vicepresidencia de la República, o la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que estuvo cardíaca el día de ayer, sino que es a través de cuerpos electorales. Ustedes asemejen la elección del Consejo Universitario a la elección del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos de América. Ustedes saben que en los Estados Unidos de América la elección es por colegios electorales y no por votos directos, porque puede haber 1 millón de votos más a favor de un candidato,
pero puede tener más colegios electorales el otro candidato. Entonces gana el que más colegios electorales tenga. De igual forma pasa en la Universidad de San Carlos. Pero ¿dónde se establece eso? ¿Dónde se regula eso? Pues se regula en la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pongamos, por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Nacional Civil, ¿ya? Todos sabemos que la Policía Nacional Civil tiene agentes, tiene subinspectores, inspectores, tiene oficiales primero, segundo, tercero, tiene subcomisario, comisario general y director general. Pero, ¿cómo hago yo para ser director general de la Policía Nacional Civil? ¿Puedo yo ser director general de la Policía Nacional Civil? No puedo. ¿Por qué? Porque no tengo una carrera dentro de la Policía Nacional. ¿Y dónde dice eso? Lo regula la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. Ahí establece incluso las normas, las sanciones y los premios o distinciones que pueden tener los miembros de esa entidad policíaca, tipo de armas que pueden utilizar. O sea, ahí está regulado todo. Incluso, aunque no es la materia, ahí se miran los procesos administrativos que cada una de esas instituciones posee. Mencionaron también, uno de los maestrandos mencionó la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Este es uno de los entes autónomos existentes en la República, al igual que la San Carlos. El hecho de que tenga autonomía también le da la obligatoriedad a que tenga su propia ley orgánica. Ahí también establece que la máxima autoridad del ICS es la junta directiva, que está la gerencia, etcétera, ¿ya? Y todas las normativas del ICS. Yo tengo un amigo que trabaja en un puesto administrativo de nivel bastante alto en el ICS y me comentaba un día que tenía un libro pero enorme y le digo, ¿qué es eso? Son varias de las normativas. Todo eso, le digo, sí, me dijo, aquí hay normativas hasta para el uso de los lugares por donde pasa la basura y donde pasa la comida. Por ejemplo, la basura no puede ser trasladada de un lugar a otro 30 minutos antes de que por ese lugar pase la comida que va para todos los enfermos, porque puede dejar algún tipo de contaminación a su paso y después atraviesa la comida y la puede infectar. Tienen, por ejemplo, normativas para el uso de los trapeadores, aunque ustedes no lo crean. Tienen, por ejemplo, las personas que colaboran en el ICS haciendo la titánica labor de mantener limpias las instalaciones, tienen regulado la cantidad de químicos que utilizan en el agua para trapear, por ejemplo, los pasillos de uso común, los pasillos de salas de operaciones, los pasillos de cuidados intensivos. Cada uno tiene sus especificaciones para el tipo de químicos que van a utilizar para trapear. Entonces, solo para darles un ejemplo de la cantidad de normativas internas que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahorita le doy la palabra a maestranda Anita, ahorita le doy la palabra. Luego, tenemos las leyes especiales. ¿Qué es una ley especial? A ver, alguien que me pueda decir qué es una ley especial, ¿qué entienden por una ley especial? Doctor, no son aquellas... Primero la maestranda Indira, perdón, maestranda, después la maestranda Mayra. Sí, yo entiendo que las leyes especiales son aquellas leyes que van en un objetivo específico o muy particular, como por ejemplo la ley de narcoactividad. Totalmente de acuerdo con usted, maestra. Eso es. Maestranda Mayra. Sí, iba a decir que son las que pueden ser para un lapso de tiempo determinado o un grupo determinado,
No sé si dentro de ellas puedan estar las leyes transitorias o estoy mal. No, maestranda, no. Las leyes transitorias son eso, leyes transitorias. Una ley transitoria es, por ejemplo, la veda de pesca, por ejemplo. Cuando hay una marea roja, el gobierno establece una veda de pesca, o sea que no se puede realizar pesca de moluscos en determinada zona y dentro de determinado periodo de tiempo. Eso es, por dar un ejemplo así rapidito de lo que es una ley transitoria. Lo que decía la maestranda Indira es correcto. Una ley especial, como su nombre lo indica, es aquella que va a regular una figura jurídica en exclusiva. El ejemplo que ella dio en la ley contra la narcoactividad. Esta es una ley específica porque única y exclusivamente nos va a tocar lo que es la narcoactividad. Nos va a decir cuáles son los tipos penales que se incluyen, desde la posesión para el consumo hasta el tráfico internacional, fomento y estímulo, almacenamiento, traslado, etcétera. Todas esas figuras, todos esos tipos penales van a ir incluidos dentro de esta normativa que es la ley contra la narcoactividad. Tenemos, por ejemplo, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de mujeres. Perdón, y trata de personas, disculpen. Violencia sexual, explotación y trata de personas. Esta ley va a regular única y exclusivamente estas figuras jurídicas, estos tipos penales. Mientras que una ley regular o general es, por ejemplo, el Código Penal. El Código Penal es una ley general porque ahí vamos a ver todos los tipos penales. Ahí van a ver todos los tipos penales contra la vida, contra la integridad física, contra el honor, contra el patrimonio, contra la seguridad del Estado, contra la economía nacional, etc., entre otros, ¿ya? Entonces, esa es una ley general, el Código Penal. El Código Civil tiene 5 libros, en cada uno de los libros se desarrolla un tema específico. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, porque ya ustedes lo van a ver, el libro 1 es de la familia, el libro 2 de los contratos y así sucesivamente. Entonces, el libro 1 del Código Civil va a regular todo lo que es la familia. ¿Y dónde empieza la familia? Pues con el nacimiento. ¿Qué dice el artículo 1 del Código Civil? Bueno, la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, se consideran nacidos a todos aquellos que estén por nacer, siempre y cuando nazcan en condiciones de viabilidad. Ese es el artículo 1 del Código Civil. Y un artículo tan pequeño y tan resumido como este nos habla de una teoría ecléctica, porque solo en ese artículo hay 3 teorías de la vida incluidas. La personalidad comienza con el nacimiento, la teoría del nacimiento. Sin embargo, se considera nacido a todo aquel que esté por nacer, la teoría de la concepción. Siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad, la teoría de la viabilidad. Hay 3 teorías encerradas en un mismo artículo, ¿ya? Y así sucesivamente va a haber todo lo que es la familia, ¿ya? Entonces son leyes ordinarias porque no es porque sean, que sean, no sé, no encuentro una palabra en este momento, pero son ordinarias porque son de aspecto general. No son especiales, como ya lo dijimos, la ley contra la narcoactividad, por ejemplo, la ley de defraudación y contrabando aduanero, la ley PINA, la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, son leyes que regulan temas específicos. Muy bien. Y luego tenemos las leyes reglamentarias. ¿Alguna ley reglamentaria que ustedes me puedan indicar? ¿La ley contra el lavado de dinero, licenciada? No, esa es una ley especial. Regula únicamente el lavado de dinero. Los distintos reglamentos que rigen el tema de los servicios que da el ICS. Sí, pero podríamos ampliar la respuesta, maestrando. Como su nombre lo indica, la ley reglamentaria son los reglamentos. Muchas o la gran mayoría de leyes específicas tienen que tener un reglamento para su operatividad. Por ejemplo, la ley de tránsito tiene un reglamento de tránsito, porque la ley de tránsito nos da generalidades.
Por ejemplo, dice que está prohibido conducir, o mejor dicho, para conducir es necesario portar la licencia de conducir de acuerdo al vehículo en el que uno se transporta, que se deben de respetar las señalizaciones de tránsito, que deben de portarse los documentos que identifiquen el vehículo. Eso es lo que dice. Pero, ¿y qué pasa si no lo cargo? ¿Qué pasa si yo no traigo mi licencia? ¿Qué pasa si no traigo mi tarjeta de circulación? O no sé por qué le dicen calcomanía, pero el impreso del impuesto sobre circulación de vehículos. Calcomanía antes, que le pegaban a uno una calcomanía en el windshield, pero ahora es una impresión. Pero bueno, entonces para eso están los reglamentos, porque indican, si usted no porta su licencia de conducir, tiene una multa de X quetzales. Si usted porta su licencia de conducir vencida, X quetzales. Si usted no porta su tarjeta de circulación, X quetzales. Y así, hay una, si se estaciona en lugar prohibido, si rebalsa, rebasar. Rebasa, sí, perdón. En lugares prohibidos, si se estaciona en lugares prohibidos. O sea, ahí en el reglamento está regulado qué infracción vamos a obtener si contravenimos la norma legal. Entonces, esos son los reglamentos. Por ejemplo, doctor, una preguntita. Maestrana Indira, permítame, maestrana Don Julio, tiene la palabra la maestrana Indira. Gracias. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy recordando yo la ley de servicio civil. Está la ley de servicio civil que entraría entre las leyes específicas, pero su reglamento sería el que viene abajo. Entonces, así sería la estructura. Así es. ¿Por qué? Porque la ley de servicio civil nos da las generalidades. La ley de servicio civil nos indica, por ejemplo, a qué edad ya podemos jubilarnos y a qué edad debemos de jubilarnos. Solo. Mientras que el reglamento nos dice cómo, cuál es el trámite, las gestiones que debemos de hacer para poder jubilarnos. También el reglamento nos indica cuáles son... Perdón, doctor. Es el reglamento de clases pasivas del Estado, es el que revela precisamente el tema de las pensiones, ¿verdad? Sí. De los retiros. Así es, pero es un reglamento. ¿Reglamento de qué? De la ley de servicio civil. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la Policía Nacional Civil tiene su ley orgánica y tiene una cantidad de reglamentos, muchos reglamentos, ¿ya? Entonces están las leyes constitucionales, las leyes especiales u orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias, y hasta bajito están los, por ejemplo, las ordenanzas, las disposiciones especiales, las sentencias. Una sentencia judicial es una ley entre el juez que emite la resolución y la persona a quien afecta. Es una ley que debe de cumplirse. Y algo muy especial, los contratos. Aquí tengo enfrente de mí al maestrando Otoniel Vázquez. El maestrando Otoniel Vázquez y yo vamos a celebrar un contrato de arrendamiento. Yo miro que su casa es muy bonita, entonces yo le digo, maestrando Otoniel, alquíleme su casa. Y él me dice, sí, se la alquilo porque voy a viajar y voy a estar 5 años fuera de la casa. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un contrato de arrendamiento. ¿Y qué vamos a escribir en ese contrato de arrendamiento? Pues mis derechos y obligaciones como arrendatario y los derechos y obligaciones del maestrando Otoniel como arrendante. ¿Cuáles son esas obligaciones? Bueno, las básicas es de que él tiene la obligación de darme el inmueble en óptimas condiciones de habitabilidad. ¿Y cuál es mi obligación? Bueno, pagar una renta mensual especificada en el contrato, mantener en buen estado la vivienda, reportarle al propietario cuando hay algún defecto de la casa que sea atribuible, digamos, al uso o al tiempo. O indicarle, por ejemplo, que ya no quiero la casa, o que él me diga, mire, yo voy a residir porque voy a utilizar la casa para mí, etc. Todas esas
Ese contrato es una ley entre el maestrando Otoniel y yo. Es una ley que no le interesa a nadie más, solo a él y a mí, pero es una ley que debe de seguirse. Maestranda Wendy Elizabeth y después maestrando Otoniel. Perdón, era la pregunta de la ley de lavado de dinero y dejé mi mano levantada. Muchas gracias, maestrando. Maestrando Otoniel. Solo una consulta, magíster. ¿Siempre toda ley necesariamente lleva un reglamento o no necesariamente? No necesariamente lleva un reglamento, no. Son las leyes que necesitan una operatividad, como le decía, la ley de tránsito. Por ejemplo, el Código Penal, por ejemplo, es una ley y no tiene un reglamento. El Código Civil también es una ley y no tiene un reglamento. Pero sí una gran mayoría de leyes sí lo tiene. Por ejemplo, el Código de Salud tiene su propio reglamento para establecer un montón de situaciones para el ordenamiento principalmente del sistema de salud de la República de Guatemala. Entonces, una sentencia, por ejemplo, yo emito una sentencia. Las sentencias pueden ser de 3 clases. Sentencias condenatorias, sentencias absolutorias y sentencias mixtas. Ya me estoy metiendo en penal, con el perdón del docente, pero no voy a abarcar mayor cosa, solo es para explicar esto. Una sentencia condenatoria, pues es cuando se declara culpable a una persona del hecho que se le imputa. Una sentencia absolutoria es cuando se establece que la persona no es culpable del hecho que se le atribuye. Y una sentencia mixta es cuando, por ejemplo, una persona está sindicada de robo y de asesinato en grado de tentativa o cualquier otro. Y entonces yo indico, bueno, ha sido comprobado por parte del ente investigador que el señor Juan Pérez sí es responsable del delito de robo, en virtud de que fue ampliamente comprobado que existían huellas dactilares en el lugar del hecho, que al momento de hacer un allanamiento, inspección y registro en su hogar, le fue incautada mercadería que había sido sustraída de la casa del ofendido. Sin embargo, en ningún momento se pudo probar que la intención del señor Juan Pérez fuera el de quitarle la vida al señor Ruiz López, puesto que al ingresar a la casa lo hizo sin ningún tipo de arma, etcétera, y cuando él sustrajo las cosas, el señor sí se encontraba en la casa, pero en ningún momento se vio afectada su vida. Entonces, se le declara culpable del delito de robo agravado y se le declara inocente del delito de homicidio o de asesinato en grado de tentativa. Esa es una sentencia mixta y por lo tanto es también ya una ley entre todos los sujetos procesales. Es una ley que todos tienen que acatar, por supuesto. Todos los sujetos procesales también tienen el derecho a apelar esa resolución mía. El Ministerio Público va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces yo voy a apelar, pues yo sí quiero que él sea sentenciado por el asesinato. El abogado defensor, pues, lógicamente, si está todo probado, se va a quedar calladito. Y así sucesivamente va a ser una ley entre todos los sujetos procesales. No quiero ahondar en el término de sujetos procesales porque no es la temática del día de hoy. Bueno, voy a ir aterrizando. Maestranda Ana del Rosario, le doy la palabra. Gracias. 2 consultas. Una, sí existen reglamentos que no, pues provienen de una ley, que solamente son reglamentos. Sí, por supuesto, sí. ¿Sí? Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura hay un reglamento, por ejemplo, para los incentivos forestales para los que siembran pino, por ejemplo. Es un reglamento que no deviene directamente de una ley. Y la segunda, ¿existe, por decirlo entre comillas, algún manual de qué va en una ley y qué va en el reglamento cuando la ley es operativa? Bueno, un manual no existe. No existe porque recuerden ustedes que los únicos responsables de la elaboración de una normativa legal son los señores diputados. Ellos tienen que elaborar la ley, aunque por regla general en el artículo 1 siempre o casi siempre va descrito el porqué de la ley,
qué es lo que esta ley va a regular. Y en los artículos subsiguientes va a ir, por ejemplo, una definición de a quién se va a aplicar la ley y así sucesivamente. Pero una normativa que nos indique exactamente cómo debe de realizarse una normativa, no hay. Por ejemplo, ¿cómo se llama? En las reformas que se quieren establecer al nuevo Código Penal, pues primero van los derechos humanos, después va algunos otros tipos de leyes, etcétera. Entonces, no hay algo que diga, pero sí por regla general, el artículo 1 y 2 se refieren a el porqué de esa ley, a quién va dirigida la ley, de esa manera está distribuido. Muy bien, llegamos ya al final de nuestra primer cátedra, un poquito inusual porque pues tuvimos problemas técnicos. Quiero aprovechar este breve minuto que nos queda para hacerles algunas observaciones. Primero, ustedes van a ver las diapositivas, si ustedes pusieron atención a las diapositivas, se dieron cuenta de que hay, todo está escrito en letras negras, pero hay frases que están escritas en letra celeste. Por favor, cuando yo les envíe las diapositivas para que ustedes las estudien para su examen, lean la totalidad de diapositivas, pero le tienen que poner mucho énfasis a lo que está escrito en letra celeste. Ya, eso lo tienen que tomar muy, muy en consideración. Maestrando, ya no hay manos levantadas. Muy bien, les agradezco muchísimo su presencia. Es un bonito grupo, un selecto grupo, y no es necesario que escriban presente o que pongan su nombre en el chat, ya que el sistema me informa a mí al finalizar la clase de quiénes ingresaron, a qué horas salieron y cuánto tiempo estuvieron presentes en la clase. Así es que no es necesario. Le doy la palabra a la maestranda Ana Doménica Samayoa Pineda. Muchas gracias, Magíster. Yo tuve inconvenientes para ingresar en su horario y quisiera saber cuál es su nombre, ¿verdad? Porque no lo anoté, yo ya ingresé posteriormente porque no me dejaba entrar el sistema. Muchísimas gracias, Ana Doménica. Mi nombre es Anthony Giovanni Pivaral de León, pero más utilizo el segundo nombre, Giovanni Pivaral. Ah, ok. Muchísimas gracias. A usted. Maestro Otoniel, fíjese que ya no le puedo conceder la palabra porque empiezo otra cátedra inmediatamente, pero los espero el próximo domingo. Que Dios les bendiga y espero ya no tener los mismos inconvenientes. Un abrazo fuerte y sincero para cada uno. Muchas gracias. Gracias, Lee. Gracias. Feliz día para todos. Feliz día, gracias. Tenga buen día. Feliz día. Buen día, licenciado. Muchas gracias. Feliz día a todos. Perdonen, compañeros, habrá un chat de este curso. Es que yo no estoy en los otros cursos, para ver si me pueden agregar. Compañeros. ¿Qué tal? Buenos días. Vi ahí en el chat, Buenos días. del WhatsApp. Pero Ah, no sé. voy a entrar a ver ahí el... Aló, bueno. Sí, escucho. No sé si, por si no lo conseguí, si querés envías tu número para ver. Yo vi que yo ya me uní para informarles. Ok, y mi número, ¿te puedo dar mi número? Sí, por favor. Es 34 Sí. 00 Sí. 6975. ¿Tu nombre? Eric. Eric, está bien, entonces yo les voy a comentar ahí en el grupo. Ah, muchísimas gracias. Okay. ¿Podría agregarme a mí también, por favor? ¿Pero? ¿Podrías agregarme a mí también? Está bien, está bien. ¿Tu Gracias. número? 59 59
2928. 59, 59, 29, 28. Así es. ¿Tu nombre? Yuri Molina. Está bien, yo les voy a comentar ahí en el grupo y que se agregue el administrador. Sí, muy buen día. Muy buen día. Sería tan fino de agregarme al grupo. Ok, les voy a Compañeros, ahí hay un link ahí que nos mandaron de WhatsApp, solo tienen que darle esa opción y ya los agrega automáticamente. Ya no Pero aparece. mi chat, Aparece en el chat ahí donde dice mensajes en la llamada. Por eso, pero al ingresar al chat ya no aparece. Bueno, a mí ya no Ya me no- aparece, tal vez porque me ya no salí. aparece. Ah, bueno, ok. Entonces, no sé. Bueno, yo iba a comentarlo en el grupo. A quienes me mandaron su número de teléfono. Muchas gracias, Billy. Está bien, a la orden. Si fuera tan fino, ¿Cuál es? fino de agregarme por aquello que no apareciera, no lograra No. localizar, entrar. ¿Cuál es tu número Byron de teléfono? 5512 Sí. 8013. 8013. ¿Nombre? Byron Morales. Byron Morales. Muchas gracias. Ok, Perdón, ¿esta charla de qué? ¿Perdón? Esta charla de este chat, ¿cuál era? ¿Derecho Penal 1? ¿Constitucional? Es que no pude entrar a Derecho Constitucional. Ok, Constitucional. ¿Quién va a ser el administrador del chat? La verdad que no, es que yo venía manejando, tuve que salir entonces y sí estaba conectado, pero no poniendo atención bien al 100%, Bueno. hasta hace como media hora. Ok, perfecto. ¿Y ahora qué seguirás a ver? Ay, según el pensum, considero que... Toca penal a las 10:30. Ok, gracias, muy amable. Hay 10 minutos de receso. ¿Cuánto? Ok, perfecto. 10 minutos de receso. Ok, gracias. Entonces ahí estamos a las 10:30 penal, ok. Gracias. Mucho gusto. Te agradezco mucho. Gracias. Bueno.